En el silencio ensordecedor de esa sala de recursos humanos en Madrid, donde el aire olía a café rancio y a papeles burocráticos, Manuel sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El gerente, un tipo joven con traje impecable y una sonrisa de plástico, le entregó el sobre con manos que no temblaban. Hemos reestructurado el departamento. Manuel, tu posición ya no encaja en nuestra visión moderna. Te ofrecemos un rol junior, bajo la supervisión de Elena. ¿Elena? La becaria que apenas un año atrás le preguntaba cómo encender el servidor sin que se colgara. Manuel no dijo nada. Solo asintió, con esa calma que era como una tormenta conteniéndose en el horizonte. Pidió 24 horas para pensarlo. Y ellos accedieron. Como si fuera una concesión generosa. No un último aliento. Salió de allí con las piernas pesadas. El eco de sus pasos resonando en el pasillo vacío. Y en su mente, un vacío que ardía como una herida abierta. 28 años en logística Hispania. Construyendo desde cero un imperio de rutas eficientes y contratos blindados. Y ahora lo reducían a un fantasma. Aquella noche, en el pequeño apartamento de las afueras de la capital, donde el tráfico de la M30 zumbaba como un recordatorio constante de la vida que corría sin él, Manuel se sentó en el sofá con las manos entrelazadas. Su esposa, Carmen, lo miró desde la cocina, con esa intuición que solo los años de matrimonio forjan. ¿Qué ha pasado? ¿Amor?, preguntó. Y él, con voz baja, como si las palabras dolieran al salir, le contó. No con rabia, sino con una tristeza profunda, como el lamento de un toro herido en la plaza. Me han borrado. Carmen. Como si nunca hubiera existido. Ella se acercó. Le tomó la mano. Y sintió el pulso acelerado bajo la piel curtida por horas interminables frente a pantallas y papeles. Manuel había sacrificado todo, fines de semana con los niños, que ahora eran adultos dispersos por Barcelona y Sevilla, visitas al médico pospuestas hasta que el dolor se hacía insoportable, incluso el sueño. Robado por llamadas de medianoche para resolver crisis que nadie más podía. ¿Y ahora? Esa traición silenciosa. Esa puñalada por la espalda de una empresa que él había sostenido con su lealtad ciega. No era solo un trabajo, era su identidad. Tallada en cada informe de eficiencia y cada cliente fiel que retenía con su meticulosidad. Carmen lo abrazó. Y en ese abrazo, Manuel sintió el peso de la humillación. Un nudo en la garganta que no se deshacía con lágrimas. Porque los hombres como él no lloraban, se quebraban por dentro. Pero en esa oscuridad interna, algo se removió. No fue un plan calculado, sino un instinto primal. Como el de un lobo acorralado que recuerda sus colmillos. Manuel sacó su teléfono, con dedos que temblaban ligeramente, y marcó un número que no había usado en meses. Al otro lado, la voz de Isabel, la directora de operaciones de Transportes Mediterráneo, su cliente más grande. Respondió con esa calidez profesional que siempre lo había hecho sentir valorado. Manuel. ¿Qué pasa? Suenas diferente. Él respiró hondo. Y las palabras fluyeron como un río contenido que por fin rompe el dique. Le contó de la reestructuración. De cómo lo habían degradado sin mirarlo a los ojos. De cómo Elena, con su juventud y sus ideas ágiles, ahora sería su jefa. Isabel escuchó en silencio. Y cuando él terminó, dijo, ven mañana. Estamos cansados de depender de externos. La Junta está en Madrid, hablemos.
Fue como si una chispa encendiera la pólvora que llevaba acumulando en silencio. Manuel colgó. Y por primera vez en horas, sintió un calor en el pecho. No de ira, sino de posibilidad. Aquella noche no durmió, se quedó despierto, repasando mentalmente los contratos. Los flujos de logística que él había diseñado para Transportes Mediterráneo. Esa cuenta de 12 millones de euros que Logística Hispania daba por sentada. Al día siguiente, en el restaurante El Mirador, con vistas al retiro y mesas cubiertas de manteles blancos que olían a almidón fresco, Manuel llegó temprano. Como siempre. No era un lugar para ostentaciones, pero sí para decisiones que cambian vidas. Allí estaban, Isabel, el director financiero, la jefa de logística y un miembro de la junta. Lo recibieron de pie, con apretones de manos firmes, como si aún importara. No perdieron tiempo en condolencias. Dinos, Manuel, ¿qué harías tú si estuvieras en nuestro lugar?, preguntó el financiero, con ojos que escrutaban como un halcón. Manuel habló con esa precisión quirúrgica que lo había hecho indispensable. Describió los fallos en los servicios de Logística Hispania. Las auditorías superficiales. Los juniors sin experiencia que generaban errores costosos. No los atacó, solo expuso la verdad. Cruda y sin adornos. Como un espejo que refleja las grietas. Hubo un silencio pesado. Y luego Isabel dijo: te queremos con nosotros. No como consultor externo, como director interino de operaciones internas. El mundo se detuvo. 12 millones de euros en juego. Y ellos le ofrecían no solo un puesto, sino el control para reconstruir desde cero. Manuel sintió un vértigo. Una mezcla de euforia y terror. Porque sabía que aceptar significaba traicionar a su antigua empresa. ¿Pero acaso no lo habían traicionado ellos primero? Firmó el contrato esa misma tarde. Con mano firme. Y en su mente, el eco de la humillación se transformaba en un rugido sordo. De vuelta en casa, Manuel no celebró. Se sentó con Carmen en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Y le dijo: me han devuelto lo que no sabía que había perdido. Pero dentro de él, la herida aún sangraba. No era venganza lo que buscaba. Al menos no al principio, era justicia. Esa que en España se mide en tribunales laborales y en el orgullo herido de un hombre de familia. Al día siguiente, desde su nuevo escritorio en las oficinas de Transportes Mediterráneo en el centro de Madrid, Manuel abrió su drive personal y extrajo los archivos, plantillas de migración, auditorías de riesgos. Todo lo que había creado en sus noches solitarias. Envió un correo a Logística Hispania. Seco y profesional, notificación de transición. Transportes Mediterráneo internalizará operaciones al final del trimestre. Documentación adjunta. No cese a nadie, solo al buzón general. Fue como soltar una piedra en un estanque quieto. Y las ondas empezaron a expandirse. En Logística Hispania. El correo aterrizó como una bomba silenciosa. La nueva liaison. Elena. Lo abrió primero, palideciendo. Lo escaló al director, que lo descartó como error. Pero cuando llegó al vicepresidente, un tipo con MBA de IES y aires de superioridad, el pánico se desató. ¿Dónde está Manuel?, gritó en la sala abierta. No ha venido desde el lunes. Intentaron llamar a Transportes Mediterráneo, respuestas automáticas. Descubrieron entonces el vacío, ningún archivo replicado. Ningún plan de sucesión. Manuel había sido el pilar invisible. Y al removerlo,
El edificio crujía. En la junta de accionistas esa semana. Los números rojos brillaban en la pantalla, 12 millones evaporados. El CEO sudaba. El VP balbuceaba excusas sobre dependencia de legados. Pero todos sabían, habían subestimado a un hombre cuya lealtad era su arma más letal. Manuel. Mientras tanto, no respondía llamadas, estaba ocupado construyendo. Con excompañeros que desertaban uno a uno. Atraídos por su visión. Días después, Manuel regresó a Logística Hispania por última vez. No por nostalgia, sino por cierre. Entró por la puerta trasera. Esa que siempre chirriaba y que él había engrasado 1000 veces. El despacho parecía más pequeño. Más gris. Su antiguo escritorio estaba vacío. Salvo por un círculo de café de su taza favorita. La que habían tirado sin pensarlo. Se sentó un momento. Inhalando el aire viciado. Y escribió en un post-it, el dashboard de retención de clientes era mío. Lo pegó en la pantalla y salió. Sin mirar atrás. En casa. Con Carmen. Sintió por fin la paz. Pero también el precio, la soledad de quien ha cortado raíces profundas. La traición lo había cambiado, ya no confiaba como antes. Y cada victoria llevaba el amargo sabor de la pérdida. El comunicado de prensa de Transportes Mediterráneo lo confirmó todo. Manuel García nombrado VP de Estrategia Interna. LinkedIn ardió. Excompañeros felicitaban. Pero en Logística Hispania. El silencio era ensordecedor. Habían perdido no solo un cliente, sino la lección. Subestimar el dolor silencioso de un hombre leal puede costar un imperio. Manuel. En su nueva oficina con vistas al Paseo de la Castellana. Miró por la ventana y murmuró, pensaron que me quedaría porque no tenía a dónde ir. Nunca imaginaron que construiría mi propio camino. Y en ese momento, la tensión acumulada estalló en una quietud profunda. El precio de una elección que lo liberó. Pero lo marcó para siempre.